Y gracias a ti, Iván. A continuación, invito al doctor Nina Jackl. La doctora Jackl nos va a presentar dificultades y síntomas en pacientes con CTNNB1. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Voy a hablar de las dificultades y los síntomas en pacientes con CTNNB1 y este es el contenido que voy a cubrir hoy. Todos los datos que voy a presentar forman parte de un trabajo de investigación en el que hemos estado trabajando desde hace 2 años y medio. Nuestra investigación se centra en correlaciones genotipo-fenotipo en relación con la mutación del CTNNB1. Según el estudio que se inició en marzo del 21 hasta la última entrevista, casi un año más tarde, hemos hecho un estudio con pacientes que tienen CTNNB1 confirmado independientemente de su edad o el país donde estén. Este es la información preliminar para el estudio sobre el estado médico del niño y la información genética, imágenes y una entrevista por internet, una entrevista estructurada de más de 500 preguntas. Básicamente los temas de interés eran muy diversos. Preguntábamos por el historial familiar, apariencia física, factores de riesgo prenatales y postnatales y muchos aspectos de la función motora del habla, factores de alimentación, etcétera. Durante la entrevista suelo cubrir los aspectos más relevantes, pero no los voy a mencionar todos porque no tengo más que 15 minutos para dar esta presentación. En total he entrevistado a 124 pacientes, 43,5% niñas y 56,5 varones, con una media de 70 meses de edad. La paciente de mayor edad, una paciente femenina, tenía 21 años y el más joven 7 meses. La mayoría de los casos de Estados Unidos, China y España, aunque también hemos tenido participación de otros pacientes en el resto del mundo. Solemos distinguir factores dismórficos en estos pacientes como una punta amplia de la nariz, un surco nasolabial prolongado y aplanado, que son factores que fueron o rasgos que exhibían muchos otros niños, no solo Urban, sino otros rasgos físicos. En cuanto al retraso en el desarrollo cognitivo, establecemos solo 4 hitos en esta diapositiva, pero hay muchos más. Según nuestros datos, estos pacientes empiezan a darse la vuelta a una edad media de 8 meses, cuando normalmente los bebés suelen hacerlo a los 6 meses. Un 1,6% de estos niños no habían llegado todavía a este punto en la fecha de la entrevista. Luego, la capacidad para sentarse sin apoyo, pues si bien la edad media en la que se cumple este hito es a los 8 meses, muchos de ellos, la edad media a la que lo lograban estos niños era de 14 meses. Luego, en la marcha sin apoyo, la edad prevista es a los 12 meses, mientras que casi 17% de estos niños no lograron cumplir con este hito y empezaban a andar sin apoyo a una edad promedio de 25 años. Normalmente a los 13 meses de edad los niños pueden caminar individualmente o de manera independiente, mientras que los de nuestro estudio llegaban a este punto a los 39 meses. Luego, a medida que crecen los niños, estas disparidades se hacen aún más notables. Utilizamos la clasificación o el sistema de clasificación de función motora para valorar la función motora en estos niños. Este sistema clasifica a los niños en 5 niveles dependiendo de la función motora y está validado para niños de diferentes edades y en distintas etapas del crecimiento.
El nivel 1 describe a un niño que puede andar de manera independiente en terreno estable y no estable, subir y bajar escaleras, saltar y correr. Un niño que puede sentarse independientemente y utilizar las manos para manipular objetos. En el nivel número 2 es un niño que puede andar de manera independientemente, pero necesita ayuda en terreno desigual o inestable. Para los más pequeños son niños que pueden sentarse, pero todavía necesitan apoyarse en las manos. Casi un 40% de los niños del estudio estaban en el nivel 2. En el nivel 3 los pacientes pueden andar con dispositivos manuales o algún otro tipo de apoyo, y para distancias más largas o para terreno irregular pueden necesitar un dispositivo de transporte. En esta escala, el 30% de los pacientes estaban en nivel 3. Nivel 4, niños que normalmente necesitan un dispositivo de transporte o que pueden utilizar un dispositivo manual, 10% de ellos están en este nivel 4. Y luego el nivel 5 son pacientes que no pueden andar con autonomía, hay que transportarlos constantemente, y en los más jóvenes el niño no puede mantener una postura antigravedad. En nuestro estudio correspondían a este nivel el 3,3% de los pacientes. Entonces, como decía, el 56,4% de los niños no podían andar de manera independiente y requerían dispositivos de transporte o como sillas de ruedas o un carrito para asistir a la movilidad. Básicamente estos niños mostraban hipotonía, o se mostraban hipotónicos o hipertónicos, ataxia, distonia y espasticidad muscular. Analizamos también la función visual utilizando el sistema de clasificación, que también se basa en 5 niveles para describir la capacidad visual. El número 1 es visión normal, el 5 es ceguera total. La mayoría de los niños estaban en el nivel 3, es decir, podían utilizar la función visual, pero requerían algún tipo de adaptación como el uso de gafas. Los trastornos visuales más comunes eran esotropía y astigmatismo, y algunos de ellos presentaban FEVER, que ya fue descrito en una ponencia anterior. Utilizamos para la función del habla la escala Viking del habla con 4 niveles. El primero es un nivel normal en el que encajaban un 3% de los pacientes. Nivel 2, discurso impreciso pero comprensible para el entorno inmediato. Y allí teníamos a un 40% de los pacientes. En nivel 3, el habla es tan imprecisa que es apenas inteligible. Y en el nivel 4 no hay comunicación verbal comprensible. Recordemos que estas cifras son únicamente para niños de 4 años y más. En la población más joven, el 41% de todos ellos todavía no tenían la capacidad de hablar. Capacidad para comer y beber de manera autónoma, también 5 niveles. La mayoría de los niños estaban en los niveles 1 o 2, es decir, que podían comer o beber con cierta seguridad, aunque en algunos casos estos niños tardaban más en terminarse la comida que sus coetáneos. Y solo un 1% de los niños estaban en nivel 5, es decir, que necesitaban alimentación a través de un tubo. Los síntomas psicopatológicos, curiosamente, muchos de estos niños no habían tenido una valoración antes de nuestra entrevista, y después de ella resultó que más del 46% de ellos tenían algún trastorno del espectro del autismo, y muchos de ellos tenían discapacidad intelectual, casi un 80%. Luego, 52 de ellos tenían discapacidad cognitiva menor y un 40% discapacidad moderada. Hemos visto también hipersensibilidad a los estímulos externos como la voz o el tacto. También
signos de ansiedad, depresión, problemas de atención y comportamiento OCD. Un 60% de los niños asistían a la escuela y parvulario y un 94% requerían algún tipo de ayuda adicional en el colegio y un 60% ya asistían a algún tipo de centro de educación especial. Por último y no menos importante, evaluamos los problemas del sueño. Un 45% de los padres decían que no registraban ningún problema y los demás hablaban de problemas pequeños e incluso graves. La mayor parte de niños en esta categoría estaban tomando algún tipo de medicación para el sueño. El problema más común que reportaban los padres eran que se despertaban frecuentemente con problemas para volver a dormirse. Con esto he terminado la presentación de los síntomas más comunes. Todavía estamos analizando nuestros datos y estamos escribiendo y queremos publicar un artículo sobre ese tema. Por lo tanto, estar atentos a nuestra página web. Por lo tanto, muchas gracias a los padres que han participado en el estudio y gracias a todos vosotros por vuestra atención.